dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Payananita y hoy Agenda Nacional tiene varios temas que examinar en la vinculación de la política dominicana con la geopolítica, que ahora marcha en dos direcciones, hacia el norte y hacia el sur. Hacia el norte, porque indudablemente que si Hillary Clinton llega a ser presidente de los Estados Unidos, la situación de la República Dominicana frente al proyecto de fusión con Haití, movido por su esposo y su hermano, que se están apoderando de la riqueza minera de Haití, van a imponerse en Haití y se van a imponer sobre nosotros, dado que no tenemos gobierno nacional o nacionalista o patriota, como ustedes le quieran llamar. Puede llamarle dominicano también. La otra influencia que viene del sur, bueno, pues viene de Brasil. La situación del escándalo y la corrupción en el gobierno del Brasil y de su liderazgo político, pues culminó con la detención del expresidente Lula. En este momento él está haciendo cabriolas para defenderse, porque recuerden que él tiene dos expedientes en contra. Uno tiene que ver con la gran empresa brasileña de petróleo, Petrobras, que es el menos peligroso no solo para él, sino también para la República Dominicana. El que es peligroso es el de Odebrecht. Esa gran empresa de ingeniería brasileña que desde luego a alguien le ha concedido todas las obras de vialidad en la República Dominicana. A juzgar por las declaraciones que le escuchamos en la televisión al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el responsable de ese contrato abierto es el expresidente Leonel Fernández. Porque a preguntas de la entrevistadora, que le preguntó, ¿usted no está preocupado por el expediente de Odebrecht? Él se refirió en su respuesta originalmente a Petrobras, y ella dijo, no, con relación a las obras que está construyendo. Entonces le dijo, no, porque ese contrato nosotros lo encontramos. O sea, esta administración lo encontró, pero ese contrato ha seguido funcionando, porque todo lo que se está haciendo durante esta administración lo sigue haciendo Odebrecht. De manera que la acusación contra Lula, Luis Ignacio da Silva, de que hizo uso de tráfico de influencia internacional, usando sus relaciones internacionales para conseguirle contratos a Odebrecht, de los cuales sacaba comisiones y otorgaba comisiones, estaba dirigido a 2 o 3 países, entre ellos Cuba y República Dominicana. Y yo digo, bueno, aquí no tienen que investigar nada más tienen que pedir la lista de las obras que se están construyendo, las que se han hecho y las que se están construyendo, porque en todas está Odebrecht. Ahora, según la declaración del ministro Gonzalo Castillo, ese contrato ellos lo encontraron, o sea, este gobierno lo encontró, y parece que es un contrato abierto, puesto que se sigue ejecutando en este gobierno. Ella está terminando, y las obras que está haciendo este gobierno las está haciendo Odebrecht. Ahora, hay una gestión de Odebrecht de la cual este gobierno no le puede pasar la responsabilidad al gobierno anterior, y son las plantas de Punta Catalina, que se adjudicaron a Odebrecht con un sobreprecio escandaloso, con el problema de que lo han hecho en unos terrenos ajenos de la casa Vicini, que ahora ya no se llama Vicini, se llama Inicia. Y definitivamente
ha incurrido en un endeudamiento para poder tapar el hueco que dejó el financiamiento al que se obligó Odebrecht, que no lo podía cumplir con el Banco del Brasil como estaba previsto originalmente, porque al abrirse la investigación en Brasil sobre las actividades internacionales de Odebrecht, el Banco de Brasil cerró inmediatamente sus puertas a cualquier transacción donde estuviera metido Odebrecht. Entonces el gobierno dominicano salió a buscar en los bancos europeos el financiamiento de esas dos primeras plantas de Punta Catalina, que la está construyendo Odebrecht. Y bueno, y todo está en el periódico. El presidente electo de entonces, Danilo Medina, viajó al Brasil a entrevistarse con Lula, que vino entonces a visitarlo poco tiempo después y ha instalado el gobierno. De manera que todo lo que tenga que ver con esa inversión de Punta Catalina, si Odebrecht haya dado alguna declaración respecto de manejos turbios en ese contrato, a quien va a afectar es al presidente Danilo Medina. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sabemos. Puede ser después de las elecciones, o puede ser antes, porque indudablemente que el que está preso allá, que está negociando su libertad bajo fianza o una sentencia que no sea muy drástica, como hacen los narcotraficantes cuando los llevan a Estados Unidos, que negocian su libertad y aquí después vuelven acá a gozar de su dinero. Entonces la política dominicana ahora está colgada de esas dos variables de la geopolítica. Tenemos que darle entonces seguimiento a los dos acontecimientos. Particularmente este programa ve con simpatía la candidatura del señor Donald Trump, que no es ningún loco. Él simplemente se sintonizó con lo que pensaba la mayoría de los norteamericanos, los originales, después de los indígenas, porque los originales son los indígenas, pieles rojas, pero eso está no se llama campamentos, son unas jurisdicciones especiales que le hicieron, donde ellos pueden convivir en sus costumbres, etcétera, etcétera. Pero mandan ahí los que llegaron de fuera, ¿no? Los europeos. Después llegaron los africanos, que los llevaron los del sur, y finalmente llegaron los latinos, y esos todavía están llegando. Y eso es un menjurje grande, en donde hay pues muchas posiciones, pero Trump sabe que la mayoría de los electores norteamericanos está en las pequeñas comunidades dispersas en el territorio norteamericano. No está en las 5 o 6 grandes concentraciones urbanas de más de 1 millón y desde luego de 6 o 7 o 8 millones de habitantes, como son Nueva York, el Gran Miami, el Gran Los Ángeles, San Francisco. Hay 5 o 6. Y este se sintonizó entonces con ese habitante de las pequeñas comunidades conservadores, muy religiosos. Y al principio lo dijeron que era un loco, y resulta que el loco tiene todas las de... Primero, ya tiene la candidatura republicana, pero también tiene, de acuerdo con las encuestas, la mayoría de los votantes norteamericanos. Su posición frente a la frontera favorece a la defensa de este país con respecto a la frontera con Haití, porque no nos puede criticar lo que ellos estén planteando hacer allá.
Ahora, todo lo contrario sería si llega Hillary. De modo que prendamos los velones. Ahora, en cuanto a Brasil, ya eso es un imponderable. Tenemos sí que comentar la reacción que ha producido las imprudencias del embajador norteamericano, que gracias a Dios que las ha producido, porque eso ha creado una reacción. Veo que la prensa ha recogido la voz del obispo Masaya. Esa es una respuesta interesante, está en todos los periódicos. Dice: el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Víctor Masalles Pérez, criticó al embajador de Estados Unidos en el país tras imputarle hacer uso abusivo de su función diplomática en representación de un país poderoso para venir a excederse en muchas de sus prerrogativas. En torno a su activismo sobre los colectivos LGBT, Masalles dijo que definitivamente hay que distinguir los gays ricos y los gays pobres. Desde luego que la razón por la cual el señor Brewster tiene el cargo de embajador aquí es un premio al dinero que él levantó en la comunidad LGBT de Estados Unidos para la campaña de Obama. Vamos a hacer una pausa y volvemos en un minuto. Pues bien, esta reacción del obispo auxiliar es muy oportuna, porque viene a reforzar la posición o las posiciones que siempre ha sostenido el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Ya era necesario y era justo que se viera apuntalado con el apoyo de figuras del episcopado, porque lo que ha habido es una actitud irresponsable del colectivo del episcopado, que equivale a conciliar con el enemigo, que contrasta con la dramática denuncia hecha por la comunidad evangélica episcopal, que dijo: estamos bajo una conjura internacional para la fusión de República Dominicana con Haití, delante de 70,000 fieles. Y ni eso bastó para que el episcopado, en su pastoral del día 21, tomara una posición clara y firme también con relación a ese problema, que es cardinal. Pues silencio. Por el contrario, recogió algunas reflexiones que había hecho su santidad al conglomerado de obispos cuando lo visitaron hace ya como un año en Roma, y él dijo que intercedieran a favor de esa inmigración desdichada, que desde luego que lo es, haitiana, pero que no justifica que nosotros perdamos nuestro país, porque a ellos le están robando el suyo. Pero a su santidad no le habían dicho eso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un grupo de jesuitas metidos en el centro Bonó, que son de la misma actividad que aquel sacerdote jesuita que el día de Duarte, hace un par de años atrás, en el centro León de Santiago, despotricó contra la figura de Duarte, el señor Mella, que dijo que había que cesar en el esfuerzo de virilizar la figura de Duarte ante prueba en contrario.
O sea, dijo que pertenecía a la legión del embajador americano LGBT. Y además dijo que toda esa obra intelectual de la creación de la patria y todo eso, eso no era él. Eso eran otros que lo estaban haciendo y se lo están atribuyendo a Duarte. Cuando él llegaba ya a esa altura de su conferencia, la mitad del auditorio se había levantado para irse y la otra mitad estaba de pie protestando. Y el moderador se había convertido en el interlocutor respondiéndole al conferencista, el sacerdote jesuita Pablo Mella. Cuando yo llamé a su eminencia, el cardenal López, yo le pregunté, ¿usted está enterado de lo de Santiago? Él me dijo, no, ¿qué pasó? Y yo le relaté. Me dije, ¿cómo se llama? Digo, se llama Pablo Mella. Me dice, sí, ahí se ve que lo he oído mencionar. Ese está en otra cosa. Pero eso es lo que hay, porque esos son la gente que van y le dan versiones equívocas al Vaticano. Y desde luego el Vaticano es un mundo complicado, ¿eh? Y hay que reconocer que el Papa Francisco está haciendo una tarea de reforma que necesita toda la protección divina, ¿eh? Porque hay que recordar que el Vaticano ha sabido llevarse de encuentro a un Papa a los 30 días de tomar posesión. Y cuando el Papa Francisco llegó allá, lo primero que hizo fue poner en su sitio la curia romana. Ordenó una auditoría del Banco del Vaticano y hay un cardenal preso por contrabandista de oro. Le encontraron un contrabando de oro viniendo de Suiza al Vaticano o viceversa. Él está corriendo muchos riesgos y hay que pedirle al Señor que lo proteja. Él fue al Congreso de los Estados Unidos y a la Asamblea de la ONU y denunció el capitalismo salvaje. Bueno, a él es que hemos recurrido nueva vez, tratando de que esta vez la carta le llegue, porque estamos completamente seguros de que la primera no la interceptaron en la nunciatura, porque el señor nuncio, el africano que está ahí, ni siquiera nos acusó recibo. Algún empleado allí lo inició de que se le había entregado allá a las oficinas de la nunciatura, pero el señor nuncio nunca se dignó acusar recibo por escrito de la carta que se le dirigió a él pidiéndole que esa carta al Papa llegara a su santidad. Quiero referirme entonces a esas culpas del Vaticano. Ayer fui a ver una película que en inglés se llama Spotlight y en castellano el título es Primera Plana. Esa película explica por qué el Papa en su visita a Estados Unidos pidió perdón por lo que habían hecho los curas pedófilos, porque esa película es el relato del esfuerzo que se hizo en Boston, Massachusetts, para poder denunciar los casos que se habían ido silenciando, porque toda la estructura de la Iglesia Católica norteamericana se había ocupado de silenciar a los perjudicados. Eso fue un escándalo. Y solo el gran poder que había desarrollado la Iglesia en la comunidad, sobre todo la católica, desde luego. Y Massachusetts es un centro de asentamiento irlandés, que son todos católicos. Y ahí pues llevar adelante una investigación y probar todos los casos de pedofilia que se habían producido fue una tarea de periodistas de primera categoría.
pero es una lección de aquello que llamó Lord Acton con relación al Vaticano. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y lo que se vio en esa película fue una iglesia corrompida hasta el tuétano. Que por cierto, en su oportunidad, lo comenté también con su eminencia, el cardenal López Rodríguez, cuando yo le dije: Eminencia, usted me va a excusar que yo insista en la lucha, que por cierto ya está dando algún resultado, de sacar del Panteón Nacional a ese traidor entreguista de Pedro Santana, porque no es posible que el verdugo y sus víctimas estén enterrados bajo el mismo techo. Y le dije: eso que ha hecho la iglesia en Estados Unidos no lo podemos repetir aquí, o sea, lo del silencio, silenciando lo que el arzobispo Portes le hizo a los trinitarios con su pastoral. Pero cuando yo mencioné lo del ejemplo de Estados Unidos, él me dijo: no, yo con eso tengo una posición muy firme. Digo: sí, eminencia, pero yo no me refiero a la pedofilia, yo me refiero al silencio. Y se ha silenciado la carta pastoral. Y le dije: yo tenía 82 años cuando yo me enteré que eso existía. Y yo creo que si el Papa pisa aquí la República Dominicana, sería muy bueno que lo primero que haga es pedirle perdón al pueblo dominicano por lo que hizo esa pastoral en contra de la libertad por la cual luchaban los trinitarios. Porque lo que hizo fue retrasar y quizás perjudicar a todo lo largo de la historia republicana la verdadera libertad por la cual todavía nosotros estamos luchando. Esta es una situación que no es otra cosa, En este momento, con esa amenaza que tenemos de fusión con Haití, lo que está en juego es la libertad por la cual lucharon los trinitarios. Y no se puede hacer ahora, darse golpe en el pecho y decir: somos duartianos, sin estar dispuesto a echar ese pleito frente a la fusión con Haití. En todas sus dimensiones. Porque definitivamente aquí hay mucha gente que habla y hace poco, o habla mucho y hace poco. Pero yo creo que los dominicanos en su mayoría instintivamente están alineados contra esa conspiración. Lo que nos ha faltado es la organización adecuada para defendernos. Y no podríamos tener esa organización cuando tenemos un gobierno entreguista. El gobierno de Danilo Medina, como lo fue el de Leonel Fernández, como lo es todo lo que es la gestión del PLD, es un gobierno entregado a la voluntad extranjera. Y nada más vean ustedes lo que significa la política económica neoliberal. Es la entrega al capital extranjero y a los intereses extranjeros, metidos acá, apoderándose de lo que tenemos, que desgraciadamente, o sí, para suerte tenemos, que es mucha riqueza minera de oro y plata. Pero se lo están llevando. Y nosotros hasta ahora se lo hemos permitido. Y si no, averigüen quién negoció el último contrato de la Barrick, a ver si no fue el señor Gustavo Montalvo, representante de la USAID. Ahora averigüen cuánto queda en el país de las ventas del oro y la plata de Cotuí. No sabemos, pero lo averiguaremos. Mañana probablemente podamos traer el borrador de la carta que estamos redactando para pedirle al Congreso Nacional la declaratoria non grata del embajador Buster y su acompañante. Hola para allá, Nanita.